La psicopatía es un trastorno de la personalidad antisocial caracterizado por una falta crónica de empatía, remordimiento y conciencia, junto con comportamientos manipuladores, impulsivos y encanto superficial, además de altos niveles de narcisismo. Esa sería la definición de un psicópata, y se puede llegar a controlar mejor con ayuda de psicólogos y demás profesionales. Pero ¿qué pasaría si esto no fuera tratado por profesionales? La única manera de liberar las emociones para este tipo de personas sería cometiendo crímenes atroces, como los que veremos en este video. Bienvenido a The Painter, un terror analógico creado por el canal Urbanspook, donde entraremos en una historia desde la perspectiva de la policía, intentando encontrar al culpable de estos asesinatos. Capítulo 1. Hace 6 meses, un grupo de policías encontraría unos cuadros dentro de un almacén abandonado. Lo curioso es que detrás de cada pintura tenía el nombre del cuadro, y la policía se daría cuenta de que cada uno correspondería a diferentes asesinatos ocurridos en esos 6 meses. La primera víctima sería Carla Gray, que había recibido 36 puñaladas, además de que todos sus dientes habían sido arrancados, y esta sería la pintura. La segunda víctima sería Jackie Graham, que fue encontrada con 27 puñaladas en una zona que no puedo decirlo, YouTube me castiga, pero esta sería la segunda pintura. La última víctima sería James Miller, que había sido encontrado con la cara totalmente desgarrada y también con la muñeca rota y abierta. La autopsia reveló que siguió vivo durante un tiempo, es decir, James había sentido todo el dolor incluso después de la tortura, y la tercera pintura sería esta. Luego, 2 meses después, la policía también encontraría otros cuadros, pero no podrían encontrar algún tipo de conexión con algún caso de asesinato durante ese tiempo. Aquí están los cuadros y sus nombres. La policía decidiría hacer público el caso, intentando que, si alguien tenía pistas, se les informara lo antes posible. Pero un día el departamento de policía recibiría 3 fotos diferentes enviadas por mail, con sus respectivos nombres, y estas serían las fotos. Luego, 2 días después, la policía encontraría un cuadro con el nombre de autorretrato, que parecería ser el asesino de todos estos casos. Mejor vayamos al siguiente capítulo. Capítulo 2. En este capítulo nos presentan a un policía llamado Bill Collins, que fue reportado desaparecido junto a su esposa y sus 2 hijas, pero casualmente él había encontrado el autorretrato del asesino, aunque no tenía idea de cómo llegó allí. Mientras la policía investigaba la casa, encontraron a la hija de Bill muerta. 12 días después, también encontrarían el auto de la familia, y dentro había esta pintura. La investigación los llevó hasta un faro abandonado bastante cerca del lugar, pero en la puerta del faro también habían pintado esta cara. Dentro, la policía encontraría el cuerpo carbonizado de Daniel Williams. Mientras seguían investigando, encontrarían 2 cuerpos, que serían de Jennifer White y su hija Lisa White. En un momento, la policía encontró un barril con carne y huesos. Después se pudo confirmar que eran los restos de la familia de Collins. Además, las pruebas de toxicología mostraron que antes de ser asesinados les suministraron metanfetamina. También se encontrarían unas fotos de la familia de Collins, incluida una foto del asesino. ¿Recuerdan al inicio que les dije que una persona psicópata tiene altos niveles de narcisismo? Creo que aquí queda más claro, porque el asesino muestra su rostro como si quisiera demostrar que fue él, llevándose todo el mérito. Capítulo 3. Hace 10 días, los hermanos Blake desaparecieron.
5 días después, sus cuerpos fueron encontrados en una fábrica abandonada, y lo que les hicieron no lo voy a describir, mejor véanlo ustedes mismos. Una semana antes de la desaparición, Corey había sido retado por 2 de sus amigos a entrar a una cabaña remota. Al entrar, vio una cara en medio de la oscuridad y decidió escapar rápidamente. Al salir, sus amigos notaron que tenía un brazo herido, pero Corey había dejado una cámara dentro de la cabaña. Pronto la cámara sería encontrada junto a estas fotos. Capítulo 4. Un investigador privado llamado Sean Kane había estado ayudando a la policía a resolver el caso, pero desapareció de forma repentina. Antes de desaparecer, encontró un cadáver más que correspondería a Tom Harris, que había sido asesinado con un montón de cera endurecida, además de que le habían cortado los 2 brazos y le quitaron los párpados. Dentro de la cera se encontró un brazo de una persona desconocida. Días después, el investigador desaparecería. La policía llegó a su casa tras reportes de que su perro llevaba 9 horas ladrando. Al entrar, encontraron al perro con las patas rotas, pero aún vivo. En otra habitación encontraron un cuadro. Y por suerte Shaun había instalado una cámara de vigilancia. Aunque la rompieron, la policía logró recuperar una imagen. Capítulo 5. Tina Rosenberg fue reportada desaparecida desde hace 3 días, junto a su novio y su hermana menor. El novio de Tina pensaba llevarla de viaje por carretera en la costa sur por su cumpleaños, a lo cual la hermana de Tina también fue invitada. 2 días después, la policía encontraría el coche de Jack en el bosque, con indicios de que alguien había forcejeado el auto para intentar entrar. También se encontraría una pintura dentro del carro. Durante la investigación, se escucharían gritos en la profundidad del bosque, y lo que encontraría la policía sería perturbador. A Tina le habían cortado los brazos y los pies, y aún así seguía viva. También encontrarían a la hermana de Tina, pero habían llegado tarde, Flora ya había muerto. Tina decía que el asesino todavía estaba cerca, pero no lograron encontrar a nadie. Mientras los policías estaban distraídos, alguien dejó otra pintura dentro del carro de Jack. Luego de eso, llevarían rápidamente a Tina a urgencias y, cuando logró estabilizarse, comenzaría a hablar de lo que había sucedido esa noche.
Capítulo 6. Este es uno de los capítulos más morbosos de toda la serie, así que haré un resumen rápido, sobre todo porque tal vez YouTube me baje el video. Un ex policía llamado Ian Ford había sido reportado desaparecido junto a su esposa Mae. La policía, al llegar a la granja de Ian, vería una escena grotesca. Su esposa había sido decapitada y tenía las manos cortadas. También se encontraría un caballo muerto por una sobredosis de sildenafil. En una habitación, encontrarían a la nieta de Ian decapitada. Al llegar al establo, la policía vería las caras de las víctimas pegadas a la pared, junto con las cabezas de los cerdos. En medio del establo encontrarían el cuerpo de Ian Ford dentro del cuerpo de un cerdo. En otra habitación se encontrarían los restos de la nieta Ford, junto a unas pinturas. En medio del lodo también hallarían una cinta VHS rota, pero lograron recuperar un fragmento. Capítulo 7. La profesora de primaria Isabelle Jackson había llamado al 911 para pedir ayuda, ya que alguien estaba intentando entrar a su casa. Pero cuando proporcionó su ubicación, dio una dirección equivocada, probablemente por el pánico. Lo curioso es que esa dirección llevó a otra escena del crimen, donde una familia había sido asesinada y sus cuerpos encontrados en condiciones muy perturbadoras. Mientras tanto, en la casa de Isabelle, encontrarían su cadáver y el de Bruce Jackson. Isabelle tenía el cráneo destrozado con un agujero en la parte frontal, mientras que Bruce había sido apuñalado y decapitado. También se encontraría una nota que decía: "Vivo donde no puedo respirar y como sin tener dientes", probablemente haciendo referencia a un feto. Los investigadores también dedujeron que el asesino no trabajaba solo, algo confirmado por las manchas de sangre encontradas en el lugar. Aún se desconoce por qué Isabelle dio una dirección errónea, pero se logró recuperar la llamada que hizo antes de morir. Capítulo 8. El Dr. Fred Baker faltó al trabajo, por lo que fue reportado a la policía. Al revisar su casa, encontraron otra escena del crimen. Según testimonios, la noche anterior se escuchaba un perro ladrando dentro de la casa, lo cual era extraño porque Fred vivía solo con su gato. En la cocina se encontraron señales de forcejeo, además de una gran cantidad de sildenafil. En el cuarto hallaron a Fred muerto, al que le habían quitado la piel de la cabeza. No se encontró rastro del gato, pero sí una pintura. Dos días después, George Witt sería encontrado muerto en su casa.
Según la autopsia, había recibido 487 puñaladas, además de que también le habían quitado la piel de la cabeza. En sus órganos se encontraron fotografías que pudieron ser restauradas. Además, una cámara de seguridad logró captar a uno de los asesinos. Capítulo 9. Una llamada alertó a la policía sobre personas extrañas entrando a una fábrica abandonada. Cerca de ahí también había un taller, el cual resultó ser una sala de torturas. En ese lugar no solo almacenaban cuerpos, sino que también hacían esculturas grotescas con ellos. También se encontraron fotos del asesino y nuevas pinturas. En el sistema de alcantarillado se halló una frase: una vez que has estado en el infierno, nunca regresas. Esa frase ya había sido dicha por Tina Rosenberg en una entrevista. I'll never recover. I'll never be the same. Those people took me to hell. And once you've been in hell, you never come back. Lo que llevó a la policía a investigar su casa. El primero en llegar fue Nathan Cole, y lo que encontró fue completamente perturbador. Let me see your hands right now! Let me see your hands! Do not move, you understand?
Luego de esto, la autopsia reveló que el cómplice era Bill Collins, quien se creía muerto. La asesina principal sería identificada como Mona Lanius, quien confesó haber cometido más de 100 asesinatos y estaría esperando su juicio. Este no sería el último capítulo, ya que queda uno más, pero personalmente creo que es mejor terminar aquí, ya que el último es demasiado fuerte. Si quieren que traiga ese capítulo, díganmelo en los comentarios. En mi opinión, la serie está buena, le daría un 7 de 10, ya que siento que está más hecha para generar morbo que misterio. Aunque ese estilo funciona, a veces se vuelve innecesario. Mi parte favorita fue cuando finalmente arrestaron a Mona Lanius, pero ustedes díganme, ¿cuál fue su parte favorita? Sin nada más que decir, hasta pronto, nos vemos en el siguiente video.